Todos hemos escuchado la historia cliché de la ruina del Titanic, el iceberg, el hundimiento del barco y la trágica pérdida de vidas. Hay mucho más en este desastre náutico de lo que parece. Únase a nosotros en este viaje de descubrimiento, desde las hazañas heroicas de los ingenieros hasta los orígenes helados del infame iceberg. Prepárese para este viaje mientras descubrimos 20 datos escalofriantes sobre el Titanic que nadie conocía. En el número 20, ninguno de los ingenieros sobrevivió. Imagínate, mientras los pasajeros estaban ocupados cogiendo sus joyas y pieles, estos hombres estaban en la sala de máquinas, manteniendo el barco a flote todo el tiempo que podían. Joseph Ball y su equipo de 24 ingenieros, 6 ingenieros eléctricos, 2 caldereros, un plomero y su empleado son los héroes anónimos del Titanic. Sabían que sin energía, el Titanic sería tan útil como la puerta mosquitera de un submarino. De hecho, cuando el Titanic se partió en dos, los ingenieros no dejaron de cumplir con su deber y la energía permaneció encendida hasta el último momento. Estas almas valientes sacrificaron sus propias vidas para darles a otros una oportunidad de luchar. Puede que no hayan obtenido el reconocimiento que merecían, pero siempre serán recordados como aquellos que mantuvieron la energía en funcionamiento y nos dieron el lujo de poder enviar señales de socorro antes de que tocáramos el fondo del océano. Número 19. El origen del iceberg es irreal. El iceberg que envió al Titanic al fondo del océano no era un trozo de hielo cualquiera. No fue producto de un clima muy húmedo que ocurrió 4 años antes del viaje condenado. Un grupo de científicos de la Universidad de Sheffield determinó que el enemigo del iceberg del Titanic fue causado por un periodo de clima cálido y húmedo que debilitó los glaciares y los hizo más propensos a desmoronarse. El iceberg que finalmente lo logró tenía una enorme longitud de 400 pies, con un peso de 2 megatones, es aproximadamente tan pesado como una manada de 40 elefantes o una luna pequeña. El Titanic no tenía ninguna posibilidad contra este colosal iceberg que se había estado gestando durante años. El iceberg se dobló a lo largo de 100 metros del casco del barco como si estuviera hecho de papel, y el resto es historia. ¿Quién diría que la madre naturaleza tenía un sentido del humor tan retorcido? El número 18. Era un embudo impostor. Encima de la poderosa estructura del Titanic había 4 imponentes chimeneas o, como nos gusta llamarlas, embudos. Ahora, se podría suponer que estos 4 chicos malos estaban haciendo su magia de chimenea, lanzando humo hacia el cielo. Pero agarraos los chalecos salvavidas, porque la realidad tenía otro plan. De un plumazo, de pura audacia, la gente astuta de White Star Line decidió que solo 3 de esos embudos harían un trabajo real de arrojar humo. ¿Por qué preguntas? Bueno, a principios del siglo XIX, esos embudos eran la encarnación de la velocidad y la seguridad. Y la White Star Line, en su infinita sabiduría, quería que el Titanic pareciera un jefe, al menos desde fuera, así que astutamente añadieron un cuarto embudo. Un completo impostor. Nada más que una elegante fachada. ¿Te preguntas qué se escondía dentro de este falso embudo? ¿O simplemente una lujosa sala para fumadores de primera clase, apta para los mejores pasajeros fumando cigarros? Todo era humo y espejos, literalmente. Pero el engaño no quedó ahí. Los hermanos del Titanic, el Olympic y el Britannic, hicieron lo mismo con sus propios embudos falsos, porque aparentemente estos traviesos barcos creían que añadir un cuarto embudo no funcional y puramente ornamental deslumbraría a los sofisticados navegantes. ¿Quién necesita funcionalidad cuando puede tener atractivo estético? El número 17. No había suficientes botes salvavidas. Más de 2.200 almas zarparon, felizmente inconscientes del escalofriante destino que acecha bajo las heladas profundidades. Pero aquí está el truco. El barco maldito solo tenía unos miserables 20 botes salvavidas en lugar de los 64 botes que necesitaba originalmente. ¿Puedes creerlo? Eso es como llevar una cucharadita a una inundación. Verá, los propietarios del Titanic tenían algunas prioridades peculiares. Decidieron que tener un barco lleno de botes salvavidas abarrotaría la cubierta y arruinaría las elegantes vistas de sus preciosos pasajeros de primera clase, y para empeorar las cosas, todavía estaban vigentes normas de seguridad de la Edad de Piedra. Diseñado para barcos que pesan la mitad del Titanic, pensaron que incluso un barco dañado podría mantenerse a flote durante horas, dando tiempo suficiente para que esos insignificantes botes salvavidas hicieran innumerables viajes para rescatar a todos. Pero ¿adivina qué? La realidad los abofeteó. Se hunde en 20 minutos y entiende esto, amigo.
Años más tarde apareció un documento que revelaba las desesperadas súplicas de un inspector de seguridad por 10 botes salvavidas más. Pero los codiciosos propietarios, obsesionados con partir a tiempo, lo callan más rápido que una almeja. El barco puede hundirse. Si tan solo hubieran escuchado, casi 700 personas más podrían haber burlado a la muerte. El Titanic se convirtió en un escalofriante recordatorio de la arrogancia humana, una advertencia grabada en lo más profundo de la historia. Número 16. Muchas víctimas siguen siendo desconocidas. El hundimiento del Titanic fue una tragedia de proporciones épicas en la que perdieron la vida más de 1.500 personas. Pero la verdadera tragedia es que todavía no sabemos exactamente cuántas personas murieron. Las cifras oficiales dicen 1.514. Pero la verdad es mucho más complicada. Algunas fuentes dicen que podría ser 1.419 o incluso hasta 1.635. Ahora, hablemos de la recuperación de los cuerpos. Recuperar cadáveres del mar nunca es una tarea agradable. Y las personas que lo hicieron para Titanic pueden dar fe de ello. Tuvieron que recuperar entre 316 y 337 cadáveres, así que elige. Y escuchemos esto, solo se recuperó el 23 los muertos. ¿El resto? Bueno, todavía están ahí abajo en alguna parte, pero espera, hasta el día de hoy se vuelve más oscuro, todavía hay cuerpos que permanecen sin identificar. De hecho, 42 de los cuerpos enterrados en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, siguen sin identificar. ¿Cómo se puede identificar a alguien que viajaba con un nombre falso? O cuando se hicieron las listas de supervivientes en medio del caos del desastre de 2008, por ejemplo, finalmente identificaron el cuerpo de un bebé de 19 meses, Sidney Leslie Godwin. Solo hicieron falta 96 años, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Número 15. Óptica que hundió el barco. ¿Qué pasaría si te dijéramos que la desaparición del Titanic no se debió solo a la mala suerte y la mala navegación, sino que el verdadero villano fue una ilusión óptica? Sí, escuchaste eso correctamente. Según una nueva investigación realizada por el historiador Tim Moulton, las condiciones atmosféricas de esa noche eran perfectas para la superrefracción, un término elegante para referirse a la curvatura de la luz que provoca espejismos. Sí, escuchaste bien. El Titanic fue destruido por un espejismo. Al parecer, este fenómeno fue registrado por varios barcos de la zona, pero nadie se dio cuenta del peligro que representaba. Los vigías del Titanic no pudieron ver el iceberg a tiempo y el carguero cercano, el Californian, ni siquiera sabía que el Titanic estaba allí. ¿Por qué preguntas? Porque el aire estaba todo inestable con capas de aire frío debajo de capas de aire más cálido, creando un horizonte falso que hacía que todo pareciera más cerca de lo que realmente estaba. El Titanic disparó cohetes de socorro, pero parecían mucho más bajos de lo que realmente estaban, gracias al espejismo, y cuando los californianos vieron los cohetes, pensaron que se trataba simplemente de algún barco que se alejaba y ni siquiera se molestaron en acudir al rescate del Titanic. Cuanto más lo escuchamos, más creemos que este barco estaba maldito de adentro hacia afuera. Se canceló el simulacro de evacuación, número 14. ¿Sabías que los ejercicios con botes salvavidas eran una práctica común entre los transatlánticos a principios del siglo XIX? Sí. Incluso se esperaba que la tripulación del Titanic realizara estos ejercicios semanalmente. ¿Pero sabes qué es una locura? El día que el Titanic chocó contra un iceberg, se canceló el simulacro de botes salvavidas, ¿y quién hizo el llamado para cancelarlo? Nada menos que el propio capitán Edward John Smith. Todavía es un misterio por qué decidió descartar el simulacro, pero algunos dicen que es porque quería realizar un último servicio dominical antes de jubilarse. Qué noble de su parte, pero espera. Hubo informes de hielo en la zona y otros barcos incluso habían transmitido advertencias. Entonces, ¿por qué el capitán cancelaría lo único que podría preparar a la tripulación y a los pasajeros para una situación de emergencia? Es como saltarse la demostración de seguridad en un avión, porque seamos realistas, cuando necesitas usarlo. Bueno, desafortunadamente para la tripulación y los pasajeros del Titanic, se les acabó la suerte esa noche. El Titanic chocó contra un iceberg el 14 de abril y se hundió, cobrando la vida de más de 1.500 personas. Quizás si se hubiera realizado el simulacro de botes salvavidas, algunas de esas vidas podrían haberse salvado. Número 13. Músicos tocaron hasta el final. Verá, según la creencia popular, la valiente banda a bordo del desafortunado barco tocó hasta el amargo final, brindando un pequeño destello de consuelo musical a los aterrorizados pasajeros.
La icónica película Titanic de James Cameron representó esta desgarradora escena con el himno Never Forget Thee, A Night to Remember. La película de 1958 también retrató un momento similar, pero en realidad, la banda estaba formada por 8 músicos, no un cuarteto de cuerda pintoresco como en las películas te hacen creer. Dirigidos por Wallace Henry Hartley, entretuvieron a los estimados pasajeros en el salón de primera clase y en el restaurante del barco. Ahora, en cuanto a la música que tocaron durante los momentos finales del barco, los relatos difieren. Contrariamente a la creencia popular, el superviviente Harold Bryan, el operador inalámbrico, testificó que la última melodía que escuchó fue el otoño. Pero no nos dejemos llevar demasiado por las melodías. La banda, al parecer, tuvo la previsión de guardar sus instrumentos antes de sucumbir a las heladas profundidades. Solo se recuperaron 3 de los 8 cuerpos de los músicos. Y en un giro oscuro, el propio Wallace Hartley fue encontrado casi 2 semanas después agarrando su estuche con su amado violín adentro. Se podría argumentar que su preciado instrumento jugó un papel en mantener a flote su cuerpo sin vida. Qué irónico, ¿no? Número 12. California observa cómo se hunde el Titanic. Imagínate el día. Es el 15 de abril de 1912. Y la CSS el California navega por las gélidas aguas del Atlántico Norte. La tripulación está ocupada en sus propios asuntos cuando de repente ven las luces del Titanic en el horizonte. La tripulación californiana detecta los cohetes de socorro y se lo comunica al capitán Lord, que está profundamente dormido en su acogedora cama. Lord sugiere que usen el código Morse para comunicarse con el Titanic en lugar de despertar al operador inalámbrico. Y cuando los oficiales del California vieron más cohetes, ¿el capitán Lord finalmente volvió a hacer algo? No, simplemente lo desestimó, pensando que eran solo algunas señales de la empresa. Pero lo realmente sorprendente fue cuando el Carpathia llegó para rescatar a los supervivientes y el California finalmente se levantó de su perezoso trasero para ir a comprobar la escena. ¿Qué encontraron? Destrucción. Y eso es, y la guinda del pastel. El testimonio contradictorio e incompleto del capitán Lord. Ni siquiera podía aclarar su historia sobre si vio los cohetes o no. Lord afirmó que su barco estaba a 30 millas del Titanic, pero otros tripulantes afirmaron que estaba a menos de 20. ¿Y qué pasó con los registros del barco? ¿O simplemente desaparecieron convenientemente? Al final, ambas investigaciones encontraron culpables al capitán Lord y a la tripulación californiana. Si hubieran escuchado las señales de socorro, podrían haber salvado más vidas, tal vez incluso todas. Pero bueno, ¿quién necesita ser un héroe cuando puedes volver a la cama, verdad? Número 11. Fue una tragedia que podría haberse evitado. Entre los restos del naufragio en las profundidades de la superficie del océano, se hizo un descubrimiento inquietante. Un solo artículo que podría haberlo cambiado todo. Prismáticos, en los años posteriores a este infame desastre, una pregunta inquietante rondaba las mentes de muchos. ¿Podrían esos binoculares haber evitado la tragedia? Si tan solo un miembro de la tripulación en la cofa de vigía hubiera visto el iceberg a tiempo, tal vez el barco habría podido mantenerse alejado, salvando innumerables vidas. Ahora bien, aquí es donde la trama se complica. Verá, esos mismos binoculares estaban a bordo del Titanic. Pero nadie sabía de su existencia. ¿Por qué preguntas? Bueno, parece que cierto marinero llamado David Blair, que debía estar en el viaje pero fue reasignado, olvidó dejar la llave de ese casillero. Un superviviente, Fred Fleet, afirmó audazmente que si esos binoculares hubieran estado disponibles, habrían descubierto el iceberg justo a tiempo. Juró que podrían haber maniobrado el barco fuera de peligro. Pero algunos escépticos argumentan que estaba demasiado oscuro y no había luna que iluminara su camino, y el mar estaba inquietantemente en calma, sin una onda que delatara el peligro acechante de los icebergs. Número 10. A bordo era Miss Insubmersible. Ahora déjanos contarte la increíble historia de Violet Jessop, también conocida como Miss Unsinkable, una mujer que desafió a la muerte no una, ni dos, sino 3 veces. Te hará olvidar que Jack podría haber cabido en esa puerta. Su increíble historia de supervivencia comienza con su trabajo como azafata para White Star Line, una prestigiosa compañía naviera de principios del siglo XIX. De enero 1911, el RMS Olympic, el barco en el que estaba trabajando, chocó con el HMS Hawk, provocando graves daños al barco. Pero Jessop y los demás miembros de la tripulación lograron llevar el barco de regreso al puerto para repararlo, salvando a todos a bordo.
Pero ese fue solo el comienzo de su extraordinaria historia. Al año siguiente, Jessup estaba a bordo del RMS Titanic, que se hundió en su viaje inaugural. Mientras el barco se hundía, a Jessup se le ordenó subir a un bote salvavidas donde le dieron un bebé para que cuidara. Imagina que estás en un barco que se hunde y te entregan un bebé para que lo cuides y se espera que lo mantengas a salvo mientras intentas salvar tu propia vida, pero Jessup lo hizo con gran éxito. Sin embargo, las aventuras de Jessup no terminaron ahí. En 1916, estaba a bordo del HMS Britannic cuando chocó contra una mina y comenzó a hundirse. Jessup logró escapar del barco que se hundía, pero sufrió una fractura de cráneo en el proceso. A pesar de todas sus experiencias, Violet Jessup continuó trabajando en barcos e incluso sirvió como enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Número 9. El barco tenía más de un defecto fatal. Abordemos el elefante en la habitación. ¿Por qué se hundió el Titanic? Después de todo, en el pasado, el Gran Titanic era una maravilla flotante elogiada por su diseño de última generación con doble fondo y 15 mamparos estancos. Pensaron que lo tenían todo resuelto, la revista Shipbuilder incluso lo declaró prácticamente insumergible. Esos compartimentos estancos de los que alardeaban. Resulta que las paredes que los separaban eran más cortas que las de un Ovid. El agua se divirtió fluyendo libremente de un compartimento a otro como si fuera dueña del lugar. Ah, pero espera, hay más absurdos por venir. ¿Puedes creer que estos mamparos supuestamente estancos no lo eran en absoluto? Sí, se olvidaron de sellar la parte superior, dejándolas tan útiles como una tetera de chocolate. Y ahora hablemos de la tripulación, ¿vale? Recibieron advertencia tras advertencia sobre un iceberg que acechaba en la oscuridad. ¿Pero qué hicieron? El operador de radio, el bueno de Jack Phillips, estaba ocupado poniéndose al día con los mensajes de los pasajeros. ¿Quién necesita prestar atención a las advertencias de icebergs cuando puedes jugar a las palomas, verdad? Pero no fue del todo culpa de Phillips. Nuestro SS California favorito envió un mensaje declarando que se había quedado atrapado en un laberinto de hielo. Pero el mensaje del californiano carecía de un código crucial que hubiera llamado la atención del capitán Smith, exigiendo atención inmediata. Cuando la señal eléctrica de California resonó a través de las ondas, casi ensordeció a Phillips. ¿Qué hizo nuestro ingenioso operador? No pudo resistirse a gritarle: «Cállate, callarse la boca, estoy ocupado». El operador de radio del Californian, bendito sea, decidió dar por terminada la noche. El iceberg llegó tarde, a las 23:40 horas, apenas una hora después. Phillips también decidió apagar la radio. Número 8. Todavía hay restos humanos entre los escombros. En 2004, surgió una fotografía que revelaba algo más que arena y escombros comunes. Prepárense para lo que parecía ser una bota y un abrigo de cuero. Se insinúa algo mucho más siniestro: restos humanos atrapados dentro del corazón del desafortunado barco. El renombrado cineasta James Cameron, que se ha aventurado a ver los restos del Titanic unas asombrosas 33 veces, afirma que no ha presenciado ningún resto humano, pero no saquemos conclusiones precipitadas, ¿vale? Con un evento catastrófico que se cobró la vida de alrededor de 1500 almas, es una afirmación audaz asumir que nadie descansa dentro de las cámaras inexploradas del Titanic. Los funcionarios federales han estado durante mucho tiempo en ODS analizando el destino del barco. Argumentan que proteger los restos del naufragio de cazadores y saqueadores de artefactos es muy importante, ya que es posible que todavía haya innumerables cadáveres no descubiertos presentes y sin descubrir dentro de sus espeluznantes corredores. La batalla por la preservación comenzó hace décadas cuando el Titanic fue descubierto en 1985, descansando a 2 millas bajo las gélidas aguas del Atlántico Norte. En 1986, se promulgó la ley conmemorativa del RMS Titanic, con el objetivo de salvaguardar el naufragio. Sin embargo, su eficacia aún no es muy segura. La pregunta persiste: ¿dónde están las almas desaparecidas de las aproximadamente 1500 vidas perdidas en el trágico hundimiento del Titanic? Número 7. Hombre más rico del mundo estaba a bordo. John Jacob Astor era algo más que el pasajero más rico a bordo del Titanic. Era un hombre de muchos talentos e intereses, con una mente innovadora y una pasión por las cosas buenas de la vida. Pasó varios años viajando al extranjero antes de regresar a los Estados Unidos para administrar la fortuna familiar, que en el momento de su muerte valía la asombrosa cifra de $150 millones. Escribió una novela semicientífica, Viaje a otros mundos, y también inventó varios dispositivos mecánicos, incluido un freno de bicicleta y un mejorador neumático de carreteras.
Astor también era un hábil hombre de negocios y construyó el Hotel Astoria en la ciudad de Nueva York en 1897. El hotel estaba adyacente al Hotel Waldorf, que había sido construido por su primo William Waldorf Astor, y juntos formaron el Waldorf Astoria, uno de los hoteles más lujosos del mundo. Pero la vida personal de Astor no estuvo exenta de escándalos. Se divorció de su primera esposa, Eva Shepard, en 1909 y se casó con Madeleine Force, de 18 años, en 1911. Se embarcaron en un viaje a Egipto y París antes de decidir regresar a Estados Unidos como pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Trágicamente, John Jacob Astor no sobrevivió al hundimiento del Titanic. Su cuerpo fue recuperado del mar el 22 de abril de 1912 y fue enterrado en el cementerio Trinity de Nueva York. Número 6. Antes del viaje murieron personas. Todos conocemos la trágica pérdida de vidas en el propio barco, pero ¿sabías que incluso antes de zarpar, el Titanic se cobró la vida de 8 trabajadores y sufrió 28 accidentes graves durante su construcción? Y si pensaba que ese número era alto, entienda que en realidad esperaban aún más muertes. Teniendo en cuenta el periodo de tiempo, la construcción del Titanic costó un considerable $1.500.000 y, en general, permitieron una muerte por cada 100.000 libras gastadas. Así que se esperaban unas 15 muertes. ¿Qué tan desordenado es eso? La mayoría de las 8 personas que murieron durante la construcción se cayeron del barco o de su puesta en escena. Pero la historia de James Dobbin es especialmente escalofriante. Era un carpintero de barcos que murió aplastado el día del lanzamiento del Titanic, delante de nada menos que 10.000 personas, justo cuando el barco se deslizaba hacia la laguna del río. El pobre James estaba perdiendo la vida. De todos los hombres que murieron durante la construcción, solo se conocen 5 de sus nombres: Samuel Scott, William Clark, John Kelly, Robert Murphy y, por supuesto, James Dobbin. En 2012, se descubrió una placa en Belfast en memoria de los 8 trabajadores que perdieron la vida construyendo el barco. Número 5. Japonés condenado por sobrevivir. Había una vez un funcionario llamado Ozono. El Ministerio de Transporte japonés lo envió en una misión de investigación a Rusia. A su regreso, abordó el infame Titanic como pasajero de segunda clase. Durante esa fatídica noche, un mayordomo lo despertó e intentó llegar a cubierta, pero el tripulante supuso que era un pasajero de tercera clase y lo detuvo. Mientras observaba cómo cargaban el bote salvavidas número 10, un oficial gritó: «Espacio para 2 más», y un hombre saltó a bordo. Ozono vio esto y decidió hacer lo mismo. No sabía que este sería el comienzo de su caída. Al principio, la historia de Ozono no llamó mucho la atención. Fue a ver a sus amigos de Mitsui en Nueva York para pedirles ayuda para llegar a casa, pero cuando un periódico local lo apodó el chico japonés afortunado, comenzó el frenesí mediático y el marinero a cargo del barco, Edward Bewley, le dijo a EUAS: «El Senado investiga que Ozono y el otro hombre debieron haberse disfrazado de mujeres para subir a bordo». La prensa japonesa lo calificó de cobarde y la sociedad lo marginó y condenó. Perdió su trabajo e incluso fue criticado en los libros de texto escolares como un ejemplo de deshonra. Pero era demasiado valioso para perderlo, por lo que fue contratado nuevamente por el ministerio y continuó trabajando hasta 1939. Número 4. Superlunas hundieron el barco. ¿Puedes creerlo? La luna podría haber sido la culpable del hundimiento del Titanic. Los científicos ahora afirman que una superluna provocó que un enorme iceberg se interpusiera en la trayectoria del Titanic, lo que provocó el trágico final del barco insumergible. Aparentemente, esta superluna provocó una marea inusualmente alta que alejó el iceberg de Groenlandia y lo llevó a las rutas marítimas recorridas por el Titanic. Según los astrónomos forenses de la Universidad Estatal de Texas, este tipo de iceberg normalmente se habría derretido antes de alcanzar la trayectoria del Titanic. Pero la marea de la superluna fue tan fuerte que impidió que se derritiera. Se cree que esta alineación entre la Luna y la Tierra se produjo el 4 de enero de 1912, y el Titanic se hundió apenas unos meses después, el 15 de abril del mismo año. Lo que es aún más impactante es que esta teoría podría explicar por qué el experimentado capitán del Titanic, Edward Smith, pareció ignorar las advertencias de icebergs en el área. Probablemente nunca esperó que un iceberg de tan enorme tamaño se desplazara tan hacia el sur, todo gracias a la Luna. Número 3. Los restos podrían desaparecer. El Titanic se enfrenta a un destino más dramático que su funesto hundimiento.
En 1985, el oceanógrafo Robert Ballard se topó con el casco oxidado del Titanic escondido en las profundidades de la superficie del Atlántico. El barco parecía congelado en el tiempo, preservado por las duras condiciones a más de 3,5 kilómetros de profundidad. Entre las traicioneras corrientes marinas profundas, las molestas bacterias devoradoras de metales y la antigua corrosión de la sal, el Titanic se está deteriorando más rápido que un cubo de hielo derritiéndose en el Sáhara. Para 2030, no nos quedará nada más que un gran montón de óxido al que mirar boquiabiertos. Échale la culpa a los Alimonus Titanicae, los culpables microscópicos responsables de darse un festín con hierro y azufre. Han convertido el barco en una grotesca obra maestra de formaciones en forma de estalactitas que se asemejan a carámbanos oxidados. El barco ya se está derrumbando sobre sí mismo, como los aposentos del capitán Edward Smith. ¿Recuerdas esa bañera que solías ver desvanecida en el olvido? Número 2. Víctimas también incluyeron perros. El Titanic fue un acontecimiento trágico en la historia, y entre las víctimas también se encontraban algunos amigos peludos. 9 perros estaban a bordo del barco, la mayoría de ellos guardados en la perrera. Cuando el barco comenzó a hundirse, alguien los liberó, provocando el caos mientras los perros corrían por la cubierta. Lamentablemente, la mayoría de ellos no sobrevivieron, incluido un Cavalier King Charles Spaniel, un Airedale Terrier, un Chow Chow y un Bulldog francés campeón llamado Gamin de Picon. También hubo historias desgarradoras de pasajeros que no podían soportar dejar atrás a sus queridas mascotas. Una de esas pasajeras fue Anne Elizabeth Isham, quien se negó a abandonar el Titanic sin su gran danés. La señorita Isham no sobrevivió al desastre y hay rumores de que su cuerpo fue encontrado más tarde con los brazos alrededor de su perro. En una nota un poco menos deprimente, 3 perros sobrevivieron a la dama del Titanic, un hijo de Pomerania Jachsen, un pequinés y otro Pomerania perteneciente a Martin y Elizabeth Jane Rothschild. Número 1. Titanic tuvo problemas para bañarse. Si eres alguien que valora la buena higiene, considérate afortunado de no haber estado a bordo del Titanic. Y no solo porque se hundió, sino porque debió oler a montón de pescado podrido envuelto en un calcetín usado. Los pasajeros de primera clase estaban un poco mejor con sus propios baños privados, pero en tercera clase las cosas se pusieron un poco difíciles. Imagínese 700 personas compartiendo solo 2 baños con solo 2 bañeras. Y es que una de las tinas estaba reservada para las 200 mujeres, mientras que más de 450 hombres debían compartir la otra, e incluso si tuvieras el lujo de una bañera privada, no era como si la estuvieras usando todos los días. No. Los pasajeros de primera clase pasaban una semana entera entre baños, como era costumbre en aquella época, así que pasaron todo el viaje sumergidos en su propio sudor y suciedad. Fue realmente un viaje oscuro y maloliente. Titanic seguirá rompiéndonos el corazón cada vez que escuchemos más sobre él. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima, amigos.